Durante años creímos que la historia del Perú antiguo ya estaba escrita, que todo lo que debía ser encontrado ya había sido descubierto, pero estábamos equivocados. En el silencio del desierto, bajo capas de arena y siglos de olvido, algo ha despertado. Una ciudad que jamás apareció en nuestros libros. Un lugar donde el tiempo se detuvo, como si Dios mismo lo hubiese escondido para revelarlo en el momento justo. No está lejos de Caral, la civilización más antigua de América. Pero lo que se ha hallado aquí podría cambiar todo lo que creíamos saber. Su nombre es Peñico, y su existencia podría reescribir la historia de nuestro continente y de nuestra espiritualidad. ¿Es solo un descubrimiento arqueológico más? ¿O es una señal divina? Una ciudad que resurge como un mensaje enterrado. Para nosotros, el descubrimiento ocurrió en el lugar menos esperado. Una planicie árida, bañada por el sol inclemente, donde las piedras parecían no guardar más que silencio. Pero ese silencio estaba mintiendo. Allí, en el Valle de Supe, una región donde la historia ya había hablado a través de Caral, un grupo de investigadores peruanos sobrevolaba el terreno con drones. Solo buscaban actualizar mapas, nada más. Pero lo que vieron desde el cielo los dejó inmóviles. Bajo la tierra, las imágenes mostraban una forma que no podía ser natural. Un trazado demasiado perfecto. Líneas rectas, ángulos precisos. Como si alguien, hace miles de años, hubiese dibujado una ciudad con una precisión sobrehumana. Durante semanas, no dijeron nada. No querían crear falsas esperanzas. Pero algo dentro de ellos lo gritaba. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo sagrado. Y no se equivocaron. Excavaron con cuidado, centímetro a centímetro, como quien levanta un velo sobre el pasado. Y lo que comenzó como una simple anomalía, se transformó en el hallazgo arqueológico más impactante de los últimos años. Emergió del polvo una ciudad entera, una ciudad escondida, como si hubiese sido protegida por la misma mano de Dios. Su nombre era Peñico, y al verla por primera vez, muchos arqueólogos sintieron que no estaban ante simples ruinas, sino ante un testimonio vivo de que las civilizaciones del pasado sabían más de lo que nos atrevemos a creer. Lo primero que vieron fue una muralla, pero no cualquier muralla, sino una estructura de más de 3 metros de altura, construida hace más de 3 milenios, con piedra, adobe y un sistema de refuerzo que jamás se había visto en el Perú antiguo. No era una simple defensa, era una declaración, una advertencia, una línea que separaba lo sagrado de lo profano. Torres de vigilancia emergían a lo largo del perímetro, no construidas al azar, sino siguiendo un patrón perfecto, como si quien diseñó esta ciudad hubiese mirado al cielo antes de poner la primera piedra, como si cada paso en Peñico obedeciera a un orden divino, y dentro de esos muros, un silencio casi sobrenatural. Los arqueólogos comenzaron a excavar más profundo, y hallaron plazas, muchas, conectadas entre sí, como un sistema nervioso espiritual. Plazas circulares, cuadradas, rectangulares, cada una con su propósito, su energía, su misterio. La más grande estaba pavimentada con piedras perfectamente talladas, colocadas con una precisión que, incluso hoy, sería difícil de replicar. Rodeándola, plataformas escalonadas que parecen haber sido testigos de grandes ceremonias. Rituales públicos. Encuentros entre lo humano y lo eterno. Algunos dicen que sintieron una energía extraña al pisar ese lugar, como si aún quedara algo invisible, esperando ser comprendido. ¿Y si no era solo una ciudad? ¿Y si era un altar gigante, construido no solo para vivir, sino para recordarnos que venimos de algo mucho más grande? Pero lo más asombroso aún no había sido revelado. Bajo la tierra, justo por donde pisaban los arqueólogos, corría una red de canales subterráneos. Canales construidos hace más de 3000 años,
pensados para llevar agua desde el río Supe hasta cada rincón de la ciudad. No eran canales improvisados. Estaban revestidos con arcilla, reforzados con piedra y, en muchos casos, alineados con el sol y las estrellas. Como si el agua también tuviera que obedecer al cielo. Peñico no solo era una ciudad, era un cuerpo vivo. Y el agua, su sangre. Cada plaza, cada taller, cada espacio residencial estaba conectado con una lógica que trasciende lo humano. Como si esta civilización no solo hubiese buscado sobrevivir, sino entender su propósito en el universo. Los investigadores descubrieron zonas residenciales elevadas, claramente diseñadas para una élite. Viviendas con patios interiores, depósitos de alimentos y espacios de trabajo donde se tejía algodón, se moldeaba cerámica y tal vez se fundían metales. Una ciudad dividida en niveles, pero no por ego ni poder, sino por orden. Un orden que reflejaba lo que Dios había puesto en su creación. Estructura, propósito, armonía. Y entre los restos de aquellos talleres, se encontraron herramientas talladas en obsidiana, traída desde los Andes, cuchillos, puntas, instrumentos tan precisos que muchos se preguntan si también se usaron para sanar. ¿Es posible que esta civilización ya conociera rudimentos de medicina? ¿Que no solo vivieran, sino que cuidaran del cuerpo como un templo? En el corazón de Peñico, los arqueólogos encontraron algo que no estaba hecho para la vida cotidiana, sino para conectarse con lo eterno. En el centro ceremonial de la ciudad, descubrieron objetos dispuestos con una precisión ritual: conchas marinas, traídas desde la costa, plumas de aves tropicales, imposibles de encontrar en la región, y pequeñas figuras de piedra con formas humanas, rostros tallados que parecían mirar hacia el infinito. No eran decoraciones, eran ofrendas, y todas estaban alineadas en patrones geométricos, como si cada figura tuviera un papel dentro de una ceremonia que nadie ha visto, pero que aún se puede sentir. Lo más desconcertante apareció justo al lado del altar: una serie de tablillas de arcilla. Sobre ellas, marcas cuidadosamente impresas, como símbolos, como palabras, pero de una lengua que nadie recuerda. Algunos expertos creen que podría tratarse de protoescritura, la forma más antigua de comunicación simbólica en los Andes, un lenguaje perdido, un mensaje que tal vez aún no hemos aprendido a leer. Pero quizá ese mensaje no está hecho para los ojos, sino para el alma. Y si estas tablillas no solo cuentan la historia de un pueblo, sino el diálogo entre el hombre y lo divino? Porque más allá de la tecnología, de la arquitectura, de los canales y los talleres, Peñico parece haber sido construida con un propósito superior: recordarnos que no estamos solos, que antes de nosotros hubo otros que también buscaron a Dios y que dejaron señales para que un día volviéramos a mirar hacia arriba. Hoy, miles de años después, el mundo vuelve los ojos al Valle de Supe, y no solo por sus piedras, sino por lo que esas piedras nos están diciendo. Las autoridades peruanas ya han trazado planes para convertir Peñico en un circuito arqueológico internacional. Turismo, investigación, reconstrucciones en 3D, todo eso llegará. Pero hay algo más importante: la conciencia de que este hallazgo no es casualidad. Porque mientras los drones escaneaban el suelo, mientras los arqueólogos abrían cada capa de tierra con sus manos, la historia se abría también, como un antiguo manuscrito sagrado que había sido sellado. Y ahora nos toca leerlo. Peñico nos habla de una civilización organizada, sabia, espiritual. Una ciudad diseñada con inteligencia, gobernada con principios y consagrada con fe. Nos muestra que los antiguos no solo sabían construir, sabían vivir con propósito. Sabían que el agua debía seguir un curso, que el alimento debía guardarse, que el cuerpo debía ser cuidado y que el espíritu debía ser honrado. Y tal vez por eso Dios permitió que esta ciudad durmiera durante siglos, no para perderse,
sino para ser encontrada cuando más la necesitáramos. Porque tal vez, en esta era donde hemos olvidado nuestras raíces, donde vivimos sin rumbo, sin orden, sin alma, el descubrimiento de Peñico es un llamado, un recordatorio de que fuimos creados con sabiduría, para vivir con propósito y caminar con fe. Ahora la pregunta no es si esta ciudad existió, eso ya está demostrado. La pregunta es más profunda. ¿Qué pasará si ignoramos el mensaje que Dios dejó escrito en la tierra?